Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Deseando que todo esté bien en sus hogares, vamos a dar inicio a la clase programada para el día de hoy, con referente a lo que es la personalidad, el carácter y el temperamento. En esta oportunidad, hay que entender que la personalidad es un constructo psicológico o psíquico que se refiere a un conjunto dinámico de características psicológicas que representa o que representa a cada persona. Obviamente, estas características psíquicas determinan que los individuos actúen de manera diferente a una determinada circunstancia. ¿Cómo se define a la personalidad? Según nuestro texto, según el libro que ustedes lo manejan, la personalidad se define como aquella estructura interior, constante y propio de cada uno, conforme a la cual se organiza toda su ser. También manifiesta que comprenden los rasgos físicos, intelectuales, afectivos, volitivos y morales de un individuo en constante interacción con los demás. Es decir, nuestra personalidad es única, no existe la doble personalidad. Podemos hablar de un trastorno de identidad disociativo, llamados como los TIC, T y D, antes conocido como desorden de personalidad múltiple, los DPM. Obviamente que se caracteriza por la existencia de dos o más identidades de una persona. Pero la personalidad, ese constructo, ¿no? Porque se va formando, desarrollando constantemente en la interacción social, ese constructo psicológico es un conjunto de características que me diferencian o que me hacen Miguel, Rocío, Juana, Raquel, es decir, me diferencia, nos diferencian uno tras de uno. Eh, también dentro de lo que vamos a ver es los elementos de la personalidad. Le decía que la personalidad, ¿no? Está constituido, es parte de dos grandes factores. Los factores ambientales y los factores biológicos. Por los factores ambientales se forma el carácter, ¿cierto? Y por los factores biológicos se forma el temperamento. ¿Qué diferencia hay entre carácter y temperamento? Es que el carácter es aprendido. Mi forma de caminar, mi forma de expresarme, lo que soy, es mi carácter. En cambio, el temperamento, que es lo biológico, es innato. Muchas veces nosotros tenemos a veces la misma mirada de papá, ¿cierto? Hasta la misma forma de dormir de mamá. Entonces, esas características innatas en nosotros, ¿no? Que se transmiten genéticamente, forman nuestro temperamento. Por eso cuando hablamos de elementos de la personalidad, vamos a decir que uno de los primeros elementos, según el texto, es la constitución, definido como el conjunto de aspectos exteriores e interiores de base genético hereditaria. Otro elemento es el temperamento, ¿no? Otro elemento, el carácter, las actitudes y los rasgos. Esos elementos pues forman lo que somos, nos dan la característica propia
de nuestra personalidad, ¿cierto? Obviamente, repito, formado por los aspectos, por los factores ambientales, ¿correcto? Y por los factores biológicos. Los factores ambientales, le decía, forman lo que es el carácter y los factores biológicos forman lo que es el temperamento, ligado a lo que son las actitudes y los rasgos. ¿Cuáles son las características de la personalidad? Según el libro, la personalidad tiene las siguientes características. Primero, la unidad. ¿A qué se refiere cuando hablamos de unidad? Si bien es cierto que la personalidad se presenta como un todo, ¿cierto? En que sus partes se encuentran unidas. Cuando hablamos de esta característica, nuestra personalidad es un todo. Es un todo. La siguiente característica es la singularidad. Es decir, que la personalidad no es propia de cada individuo. Puede haber personas semejantes, pero cada uno es singular. ¿Correcto? Otra característica es la continuidad. Es que la personalidad es constante y, y, y permanece, ¿no? Y se exterioriza en lo que es en el comportamiento humano. Eh, Siguiente diapositiva. Vamos a ver lo que son los factores que influyen en la personalidad. ¿Cuáles son los factores que influyen en la personalidad? Le decía anteriormente, que la personalidad está influenciada por dos grandes factores: los factores biológicos y los factores ambientales. En esta oportunidad, uno de los factores que proyecta el libro es desarrollo y maduración. Dice, diversos factores biológicos, psicológicos y socioculturales intervienen en el proceso de crecimiento, desarrollo, maduración y declinación de la personalidad a lo largo del ciclo vital del individuo. Es decir, nuestra personalidad, que me hace único, que me diferencia de los demás, ¿no? Es producto de factores biológicos, de factores psicológicos y de factores socioculturales. Todo lo que soy, ¿no? Muchas veces lo he aprendido. Todo lo que soy muchas veces lo he heredado, tanto por factores biológicos y tanto por factores ambientales. Otro factor son los factores prenatales. Según los factores genéticos, ejercen influencia sobre las características físicas, capacidad intelectual y rasgo de personalidad. Algunos estudios sugieren que los tramos psicológicos en el feto o alteraciones del proceso de parto pueden tener posteriores repercusiones en el desarrollo de la personalidad, ¿no? Son teorías que van a repercutir. Miren ustedes, ¿no? Un posible trauma, ¿no? En el embarazo puede repercutir en el desarrollo de la personalidad. Otro factor es la cultura. En el proceso de aculturación, el individuo aprende las formas de comportamiento admitidas por su grupo y tienen que adoptar el tipo de personalidad que se considera en el desarrollo normal. Claro, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cómo se entiende la cultura? ¿Qué se entiende como cultura? Todo aquello que el hombre hace. Entonces, mi personalidad, nuestro comportamiento va a estar direccionado en relación a mi cultura, ¿cierto? Claro, la cultura loretana. Por ejemplo, las costumbres, las tradiciones, nuestras creencias, ¿no? Obviamente que forman parte de nuestro comportamiento y es un factor de nuestra personalidad. Siguiente diapositiva, las teorías de la personalidad.
Cuando hablamos de teoría de la personalidad, vamos a referirnos a tres grandes representantes. Primero, a la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, ¿no? Eh, Tercero, a la teoría tipológica de Jung. Y tercero, a la teoría de los rasgos de Alport. Es decir, cuando hablamos de teorías de la personalidad, vamos a referirnos a Sigmund Freud, a Jung y a Alport. Cuando hablamos de la teoría psicoanalítica, ¿no? Sigmund Freud lo que hace es hablar de una estructura de la personalidad. Por ejemplo, habla del ello, también conocido como id, habla del yo, también conocido como ego, y habla del superyo, ¿cierto? O del superego, perdón. Ahora, cuando hablamos del ello o del id, estamos hablando del estado de inconsciente. Y esto mayormente se relaciona con el principio del placer. Cuando hablamos del yo o ego, vamos a referirnos al estado consciente, ¿no? Y esto netamente está ligado con el principio de la realidad. Y cuando hablamos del superego, estamos hablando del yo, ligado obviamente al principio de la perfección. Es decir, el principio del placer, el principio de la realidad y el principio de la perfección forman parte de la teoría psicoanalítica de Freud, ¿no? Otra teoría de la personalidad es la teoría de las tipologías. Pues Jung, ¿no? Jung habla de dos tipos de personalidades. Es la más común, la más conocida por ustedes, ¿no? Del tipo extrovertido y del tipo introvertido. ¿Qué es un tipo extrovertido? ¿En qué se diferencia del tipo introvertido? Según el texto dice que el tipo extrovertido vive orientado hacia el mundo exterior. Le gusta la vida social y le gusta la compañía de muchas personas, ¿no? Su manera de pensar, sus sentimientos, sus decisiones están influenciadas por lo que predomina en el mundo social. Pues el tipo amigable, el tipo social, el tipo que rápidamente no puede estar solo, no rápidamente está haciendo amigos, ¿no? El loco del barrio, ¿cierto? Esas características, ¿no? Lo llama Jung al tipo extrovertido. Obviamente el tipo introvertido es todo lo contrario, ¿no? Vive orientado hacia su propio yo, no es reservado, prefiere la soledad, sus decisiones se guían por sus propias ideas, sus propios sentimientos, ¿cierto? Eh, mm, es un tipo, pues, que muchas veces le gusta más la soledad, le gusta estar solo, ¿no? Hay de esos tipos, los tipos extrovertidos y los tipos introvertidos, ¿no? Otra teoría es la teoría de la personalidad, de los rasgos, ¿no? Mira, la teoría de los tipos de Jung, la teoría de los rasgos de Alport. Para Alport, la personalidad se define a partir de dos características: las características comunes y las características personales, ¿no? Los rasgos comunes son los rasgos que aparecen en mayor o menor cantidad en muchas personas debido a su naturaleza humana y porque comparten el mismo ambiente sociocultural. En cambio, las disposiciones personales son los rasgos individuales que aparecen como únicas y muchas más constantes que los comunes. Es decir, los rasgos personales son los rasgos comunes, ¿cierto? Eh, eh, ¿Qué me ayuda? ¿Qué me diferencia de Javier? ¿Qué me diferencian de Tiffany?
mis rasgos comunes, propios de nuestra personalidad. Eh, Nuestra personalidad también tiene anomalías, tiene alteraciones, ¿cierto? Tiene trastornos. Visto como que los trastornos de la personalidad no son enfermedades, aunque conllevan en grandes riesgos de convertir al individuo en adictos a sustancias y en poseedor de conductas destructivas. Por ejemplo, ¿cuáles son las anomalías de la personalidad? Esta vez hemos dividido, hemos bifurcado en una tabla donde están tipos de personalidad y características. Por ejemplo, el esquizoide. ¿Qué es el esquizoide? ¿No? Es un tipo introvertido, emocionalmente frío. ¿Qué más dice? ¿No? Sentimientos temerosos. Hablan poco, sueñan despiertos y prefieren la especulación teórica a la acción práctica. La fantasía es un modo frecuente de enfrentarse a la realidad. Mira, es una característica del esquizoide. Eh, Otra anomalía es, ¿no? La personalidad histérica, ¿no? ¿Cuáles son sus características de este tipo de personalidad? Buscan llamar la atención, establecen relaciones con facilidad, pero de un modo superficial. Las emociones aparecen exageradas, ¿no? ¿Qué me dice? Son proclives a los comportamientos sexualmente provocativos, comportamientos seductores, a menudo encubren su dependencia y de protección. Otro tipo de personalidad de alteraciones, el de narcisismo, ¿no? Que tiene un sentido de superioridad y una creencia exagerada en su proceso, en su propio valor o importancia. Por ejemplo, aquellas personas que se ven a cada rato en el espejo, cuanto 1000 veces pasan por un espejo, 1000 veces se ven en el espejo, ¿cierto? Narcisista, ¿no? Dice, con frecuencia sospechan que otros los envidian, pueden ser extremadamente sensibles al fracaso, ¿no? A la derrota o a la crítica. Siente que merecen que sus necesidades sean satisfechas sin demora. Otro tipo de anomalías, de alteraciones, es el antisocial, ¿no? O simplemente la conducta psicopática, cuyas características muestran desprecio insensible por los derechos y los sentimientos de los demás, ¿no? No toleran la frustración y en ocasiones son violentos. A pesar de los problemas o el daño que causa, no sienten remordimiento, ¿no? Al contrario, racionalizan cínicamente su comportamiento o culpan a otros, ¿no? Aquellas personas que están culpando de sus fracasos, ¿no? Tienen una persona psicopática, ¿no? Son conscientes de sus acciones, pero no tienen ningún tipo de remordimiento. Otro tipo de alteraciones es el obsesivo compulsivo. Eh, ¿Cuáles son sus características? Formales, eh, fiables, ordenados, no, pero no pueden adaptarse a los cambios, cautos, analizan todos los aspectos de un problema, pero eso le dificulta tomar decisiones. Sus responsabilidades les crean ansiedad y raramente encuentra satisfacción con sus logros, ¿no? El paranoide siente desconfianza y suspicacia hacia los otros. Las intenciones de las personas con las que se relacionan son interpretadas como maliciosas, son muy rencorosos, les cuesta aceptar que se equivocan. La ciclotímica. ¿Cuáles son las características de la ciclotímica? Inestables, en estado de ánimo, pasan de sentirse alegres y contentas al abatimiento, ¿no? Y al desánimo con mucha facilidad. En esta relación
se caracterizan por ser casi bipolares, ¿no? Hay personas muy bipolares, ¿no? Tienen estados de estoy alegre y en 5 minutos fácilmente paso a estar en una tristeza, en una depresión. Eh, le decía que la personalidad, ¿no? Está formado tanto por el carácter y tanto por el temperamento. El carácter es aprendido, el temperamento es innato. Nacemos con ello, ¿cierto? Pero ¿qué es el carácter? El carácter, según el libro, el carácter es el conjunto de relaciones y hábitos que se han adquirido durante toda la vida y que dan especificidad a la personalidad. Claro, ¿no? Toda nuestra conducta aprendida es, forma nuestro carácter, nuestra manera de andar, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de expresarnos, nuestro trato, ¿cierto? Es nuestro carácter. ¿Qué es el temperamento? Dice, constituye la individualidad psicofisiológica de cada ser humano. Dice, es la base biológica del carácter. Mira, el temperamento es la base del carácter, porque sobre el temperamento se van a generar esas conductas que son aprendidas, ¿no? Dice, está conformado por elementos hereditarios, inconscientes, instintivos y espontáneos que originan el comportamiento del individuo. Por eso pues yo le decía, ¿no? Que cuando le mencionaba que nuestra personalidad pues es el conjunto de los factores tanto hereditarios, ¿no? Y tantos aprendidos. Los aprendidos, el carácter y lo hereditario, el temperamento. No olviden que el temperamento debe ser la base biológica del carácter. Hay clases de temperamento. En esta oportunidad vamos a hablar de dos clases de temperamento. El primero, le vamos a mencionar a la teoría tipológica de Hipócrates. ¿Quién no pues ha conocido hablar de Hipócrates, no? Muchos lo llaman el padre de la medicina. Claro, según Hipócrates, el temperamento puede ser de 4 tipos, de acuerdo al humor que predominan en cada individuo. Antiguamente se denominaba humor a cada uno de los líquidos de un organismo vivo. Estos 4 son el tipo melancólico, el tipo colérico y el tipo flemático, el tipo sanguíneo, ¿no? Mire, según Hipócrates, hay 4 tipos. El melancólico, el colérico, el flemático y el sanguíneo. En el melancólico, pues predomina la bilis negra, ¿no? Es caprichoso, ansioso, soberbio, pesimista, reservado, callado, ¿no? Miren, cada tipo tiene sus propias características. En el tipo colérico predomina la bilis amarilla, ¿no? Por ejemplo, es inquieto, agresivo, voluble, impulsivo, ¿no? Optimista, activo. En el tipo flemático predomina la flema, ¿cierto? Este tipo se caracteriza por ser pasivo, cuidadoso, pacífico, a ver, ¿qué más dice? Ecuánime, etcétera. En el tipo sanguíneo predomina la sangre, ¿cierto? Estos tipos son sociables, habladores, son responsables, muchas veces toman ser líder, ¿no? Le toman las cosas, buscan diferenciarse de los demás, ¿no? Sobresalir sobre los demás, etcétera. Y la otra clase de temperamento está dado por la tipología de Kretschmer, ¿no? Kretschmer sostiene que hay 3 clases de tipos.
el tipo pícnico, el tipo eh, leptosómano y el tipo aclético. Ustedes habrán escuchado hablar de Aristóteles cuando plantea que el alma es la forma del cuerpo, ¿cierto? O habrán escuchado hablar del mismo Platón cuando dice el alma es al cuerpo como el piloto es a la nave. Acá, ¿por qué hago mención de esto? Porque Kretschmer a una característica corporal le da un tipo de comportamiento. Por ejemplo, el tipo pícnico, ¿no? El tipo pícnico es el tipo ancho de rostro y de cuerpo, ¿no? El gordito, ¿no? De extremidades de manos chicos, ¿no? De piernas chicas, aquel tipo chato, bajito, gordito, ¿no? Su temperamento es el ciclotímico. ¿Cuáles son sus características de estos gorditos, ¿no? Son bondadosos, son afectuosos, activos, entusiastas, alegres y risueños, aunque con súbitos desánimos, coléricos, pero no guardan rencor, adaptables, sinceros, elocuentes, sociales, prácticos, tienden a generalizar. También está el tipo leptosómano, ¿no? Que es el tipo delgado, ¿no? De extremidades largas, ¿no? Aquellos los altos, ¿no? Flacos. Eh, Le pertenece el tipo de temperamento esquizotímico. ¿Por qué se caracterizan? Por ser sensibles, apasionados, a ver, serios, pesimistas, rencorosos, inadaptables, reservados, ¿no? Perseverantes, idealistas, soñador, subjetivo, analítico. También está el tipo corporal, el atlético, aquellos fisiculturistas, ¿no? Que están con los músculos ahí todo sobresalientes, ¿no? A esto Kretschmer lo llaman los tipos atléticos, de espaldas amplias, esqueleto recio y musculatoria desarrollada. Su tipo de temperamento es el viscoso, se caracterizan por ser pasivos, de afectividad estable, tenaz, tranquilo, de poco hablar y de escasa imaginación, ¿cierto? Miren cómo Kretschmer a cada aspecto físico le da un tipo de temperamento. Por eso pues le decía, ¿no? Cuando habla Aristóteles, el alma es la forma del cuerpo. No nos referimos o no se refiere que si tu alma es chiquito, tu cuerpo va a ser chiquito, no, sino que va en relación más al tipo de comportamiento. No habiendo preguntas, gracias por su atención. Buenas tardes, queridos jóvenes. Cuídense mucho, que Dios los bendiga.